Mm, Vamos a dar inicio a nuestra clase. Estábamos terminando de revisar algunos medicamentos de endocrino. Habíamos pasado a revisar los medicamentos del páncreas, entonces vamos a continuar con ellos. Un momentico, les comparto por acá. Entonces vamos a revisar medicamentos del páncreas. Empecemos con los medicamentos antidiabéticos orales. Sabemos que, bueno, hablemos principalmente que para el páncreas vamos a hablar de medicamentos antidiabéticos. Hay dos tipos de medicamentos que podríamos encontrar. Para la diabetes mellitus 1, que sí o sí siempre va a ser la insulina, ¿cierto? Precisamente pues porque no hay producción, no hay células que produzcan la insulina. Y la diabetes mellitus 2, que podríamos empezar con un cambio en el estilo de vida, ejercicio e hipoglucemiantes orales, como los que vamos a ver, pero que también podría llegar a ser el caso en el que usemos, disculpen por acá, en el que usemos insulina, ¿listo? ¿Qué nos pregunta el NCLEX mucho de esto? Las insulinas, ¿listo? Entonces vamos a dar ahora sí revisión a los medicamentos. En cuanto a los medicamentos antidiabéticos orales, vamos a hablar de diferentes grupos. Vamos a hablar de los biguadines, de una muy conocida y muy indicada, que es la metformina. También tenemos las sulfanilureas, que acá vamos a ver muy indicada el gliburide. Estos dos como principales, ¿listo? Los otros también son hipoglucemiantes, pero para el NCLEX es importante que tengamos estos dos grupos claros, los biguadines y las sulfanilureas. Indicaciones: diabetes mellitus tipo 2, ya les dije, ¿cierto? Entonces, principalmente solamente se indican en diabetes mellitus tipo 2 porque vamos a encontrar que pues acá hay una resistencia a la insulina, pero hay producción, mientras que en la diabetes mellitus tipo 1 no vamos a encontrar producción de insulina. ¿Qué vamos a ver del mecanismo de acción? Los biguadines lo que hacen es que reducen la producción de glucosa hepática, incrementando la sensibilidad de la insulina en el tejido muscular. Y las sulfanilureas van a estimular esa liberación de la insulina de esas células beta pancreáticas. ¿Listo? De alguna manera, si se dan cuenta, no podrían actuar en la diabetes mellitus tipo 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que estimulan la insulina de las células beta pancreáticas, lo que no, por ejemplo, células que no tenemos en la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, esa parte es súper importante que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué tendríamos que encontrar? Efectos secundarios principales. Los efectos secundarios en los que nos vamos a enfocar en la metformina es en el malestar gastrointestinal, y esto es lo que más el NCLEX abarca, ¿cierto? Ese embotamiento que le genera a la persona, ese disconfort abdominal, náuseas, diarrea, ¿listo? También podríamos ver que cuando se usa a largo término la metformina nos va a llevar a una deficiencia de vitamina B12 y nos va a incrementar el riesgo de acidosis láctica. Esta parte importante. Nunca, nunca mezclo la metformina con un medio de contraste. Y esta es una pregunta que suele hacer muchísimo el NCLEX. Entonces, hacen preguntas como que el paciente va para un TAC, ¿cierto? Que qué medicamentos debe suspender. La metformina. Principalmente porque la metformina más el medio de contraste me va a generar algo que se llama acidosis láctica, y además de eso porque las dos tienen aclaramiento renal. Entonces, al generar un aclaramiento renal, pues me va el riesgo de es que me empiece a hacer una falla renal porque las dos tienen esta aclaración renal. ¿Listo? También tiene el riesgo, como cualquier hipoglucemiante, de generarme hipoglicemia, el efecto pues deseado, pero exponencial. Las sulfanilureas me va a generar riesgo de hipoglicemia y de ganancia de peso. ¿Listo? Estos dos principales. Bien, entonces, cuidado importante con la metformina. Suspender 48 horas antes a un paciente que va
a un examen diagnóstico que tenga medio de contraste como TACS, ¿vale? O resonancias. Y ahora sí vámonos con la insulina. La insulina no es más que precisamente de manera exógena, ¿cierto? Esta hormona que precisamente pues se va a dividir en diferentes tipos de insulina. Vamos a tener insulina de rápida acción, de corta acción, de acción intermedia y de acción larga. Denme un segundo, voy a dar por aquí un acceso, por fin. Dame un minutico, por favor. Listo. Entonces, como les decía, vamos a encontrar diferentes tipos de insulina, que lo que va a hacer en sí es precisamente ese metabolismo del azúcar, ¿cierto? El metabolismo de la glucosa, como lo hace normalmente la insulina, pero que la voy a tener de manera exógena. Ahora, ¿qué pasa? Que van a cambiar los tiempos de acción y ya van a darse cuenta cómo van a cambiar y qué tiempos tengo que tener en cuenta para el NCLEX. Entonces, la de acción rápida vamos a encontrar la insulina Lispro, la Aspar y la glucina. De acción corta vamos a encontrar la insulina regular, ¿cierto? De acción intermedia vamos a encontrar la NPH y de acción larga vamos a encontrar la Lantus, principalmente, y la Levemir. Indicaciones para la insulina: diabetes mellitus tipo 1, diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 2 que no se logra controlar con cambios en el estilo de vida o con medicamentos hipoglicemiantes. También la vamos a usar en cetoacidosis diabética, también la vamos a usar en una cirugía mayor. ¿Por qué en una cirugía mayor? Porque cuando hay una cirugía mayor el cuerpo generalmente sufre muchísimo estrés, lo que me lleva a una hiperglicemia y por lo tanto tengo que llevarlo a una regulación de su glucosa. O una enfermedad severa con hiperglicemia, cualquier situación con hiperglicemia. Entonces, ¿cómo actúa? Como la insulina, ¿cierto? Lo que hace es que reemplaza esa función endógena de la insulina, facilitando precisamente que ingrese a estas células de la glucosa y promueva esa síntesis del glicógeno en el hígado y en los músculos. Y estimule precisamente esa síntesis de proteínas y de lípidos. Efectos secundarios: el principal efecto secundario que voy a encontrar de la insulina es la hipoglicemia y lo que más le tengo que cuidar, que va a depender precisamente de un tiempo que ya lo vamos a ver, que es el pico. En ese momento le tengo que cuidar principalmente este efecto que es la hipoglicemia, que es la disminución de las cifras de la glucosa. También pues me puede llevar a ganancia de peso, también me puede llevar a efectos gastrointestinales, pero lo que principalmente quiere el NCLEX que nosotros le cuidemos a la insulina es la hipoglicemia. Entonces, esta tablita definitivamente es una tablita que deben aprenderse de memoria, que insulinas de acción rápida, la Lispro y la Aspart, de acción corta, la regular, la única, ¿cierto? De acción intermedia, la NPH, y de acción larga, la glargina. El inicio, hay 3 tiempos que tenemos que tener en cuenta. El inicio, el pico es cuando precisamente este medicamento llega a su punto más alto, ¿cierto? Que es cuando tenemos mayor concentración sanguínea del medicamento en sangre y por lo tanto hay mucho riesgo de generar los efectos secundarios. Ese es el pico. Y la duración es cuánto se demora todo esto, ¿cierto?, en el medicamento. Entonces partamos de una curva en el que hay un tiempo importante que es el inicio, es en qué momento empieza a hacer acción el medicamento. Hay un segundo tiempo importante que es el mayor tiempo pues que se encuentra
como en sangre, ¿cierto? La mayor concentración en sangre. Y un tercer tiempo, que es la duración total del medicamento. La de acción rápida, como lo dice, actúa muy rápido, empieza actuar a los 15 a 30 minutos. El pico, es decir, acá su máxima concentración va a estar en 3 horas y la duración es de 3 a 5 horas. O sea, lo máximo que voy a tener esta insulina en sangre van a ser 5 horas. Por eso es muy importante en esta el riesgo de la hipoglicemia. Y por eso es muy importante un cuidado de enfermería que es la comida. Comer 15 minutos antes de la administración de la. Hola, tiene su micrófono apagado. Listo. ¿Hasta qué parte me lograron escuchar de las insulinas? Yo escuché hasta la hipoglicemia, que era lo principal que había que De la cuidar. rápida. ¿Sí? Sí, solo de la rápida, los cuidados de comer 15 minutos antes. Ok, perfecto. Entonces sigamos por acá. Lo que les decía acá es muy importante en la rápida, la comida, ¿cierto? Precisamente porque tiene un pico muy rápido y porque me puede llevar a que el paciente haga rápidamente una hipoglicemia. La de acción corta, su inicio es de 30 a 60 minutos, ¿listo? El pico es a las 2 horas y media y la duración en sangre va a ser hasta 10 horas, ¿listo? La NPH, las dos únicas insulinas que se pueden mezclar son estas dos, la regular con la NPH. Estas dos son las únicas que se mezclan, ¿listo? La NPH tiene una acción intermedia, si se dan cuenta su acción empieza más tarde, puede empezar hasta las 2 horas, el pico se puede dar tardío hasta las 12 horas y puede durar 18 horas. En estas tres es muy importante el riesgo de la hipoglicemia. Entonces es muy importante que el paciente coma antes de la administración, porque precisamente por el pico que la concentración máxima me lleve a ese efecto secundario de la hipoglicemia. Todo lo contrario de la acción larga, que es la glargina, que va a tener un tiempo de inicio hasta de 2 horas, que no va a tener pico. ¿Por qué no va a tener pico? Porque va a durar 24 horas. ¿Listo? Entonces, a esta no le tengo que cuidar que el paciente se alimente tiempo antes ni nada de esto. ¿Por qué? Porque no tiene pico, no tiene un punto de concentración máxima, sino desde que inicia la administración de la glargina vamos a tener unos niveles estables del medicamento en sangre. Bien, importante, monitorizar todo el tiempo pues el nivel de glucosa. Recuerden que la insulina es un medicamento titulable y como cualquier medicamento titulable no se le debe delegar a nadie más, no se le delega a otra enfermera ni a una del bien, porque definitivamente es un medicamento que yo titulo según el nivel de sangre que tiene el paciente. Importante en esta, pues estar con una adecuada hidratación, la parte de la alimentación, ¿cierto? Antes de la administración. Muy importante estar mirando precisamente la tabla. Van a darse cuenta que muchas veces les van a dar en el NCLEX la referencia de la tabla. Si tiene la glucosa, le voy a administrar tanto o tanto. ¿Listo?
Lo que les decía de la metformina, que es importante suspenderla 48 horas antes de cualquier estudio radiológico que incluya o que envuelva un contraste intravenoso, porque hay un riesgo de una acidosis láctica y una nefropatía inducida por contraste. Esta parte súper importante. Ahora, la parte de las insulinas. Recuerden, las únicas que se mezclan es la de acción corta, que es la regular, y la NPH. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo se mezclan? Primero, lo que voy a hacer es que voy a aspirar la cantidad de lo que me ponga digamos, si me dicen 3 unidades de regular, voy a aspirar en aire esas 3 unidades. Y luego lo que voy a poner de la NPH, es decir, 2 unidades. Después voy a colocar, voy a mostrárselos acá para que me entiendan mejor esto en un segundo, porque es una pregunta que suelen hacer muchísimo. Un segundito, les voy a mostrar por acá. Espérenme 5 para que me entiendan esta parte que suele ser confusa y lo que les digo, suele ser de las que más preguntan. Hasta ahí mientras les busco la pregunta. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Eh, Muy bien explicada la clase, Ale. Podemos hacer así como Sí, cuando vamos a hacer terminamos. preguntas. Mandé Vamos a hacer preguntas. eso para reforzar, porque creo que Dios, así nos así es entendemos fácil. mejor, como que captamos mejor y reforzamos más. Sí, claro, no se preocupen que eso lo vamos a practicar, porque yo sé que es Gracias. muy fácil escucharlo en la práctica, pero cuando lo llevamos a cabo en las muy fácil en la teoría, pero cuando lo escuchamos. Ya. Hola, es mi primera clase, así que no sé si ya sacaron o mostraron el cuadro de cuánta insulina según cuánta glicemia. No, no lo hemos mostrado. Paula, digamos que esto no va a ser importante que lo repasemos en la teoría. ¿Por qué? Porque no es unos valores que nos tengamos que aprender de memoria. Ahorita cuando hagamos las preguntas te vas a dar cuenta, Paula, que el NCLEX te dice si el paciente tiene una glucosa de 220 y el médico le ordena según la tabla y te adjunta la tabla. Entonces, Perfecto. tú lo vas a hacer respecto a lo que esos valores que te indiquen. ¿Por qué? Porque esos valores suelen cambiar muchísimo. ¿Listo? Gracias. No, buenísima pregunta. Listo. Listo. Esto es lo que yo les quería mostrar. Que es una pregunta súper común que les hace el NCLEX. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? No. Déjenme que no me deja como...
El micrófono está apagado. Discúlpenme, qué pena con ustedes. Entonces, lo que les decía es que esta es una pregunta que suelen hacer muchísimo. De las dos únicas insulinas que puedo mezclar, las dos únicas insulinas que puedo mezclar van a ser la regular o rápida con la NPH. ¿Y cómo debe ser esa mezcla? Primero debo tomar las unidades de aire. ¿Cuáles unidades de aire tomo primero? Las de la NPH. Entonces, digamos que van a tomar, está indicado 10 unidades. Entonces, primero se toman las 10 unidades de NPH que me van a dar, digamos, hasta acá. Entonces, tomamos el aire. Luego, tomo las unidades de aire de la regular o de la acción rápida, ¿cierto? Que van a ser también Y unidades de aire inyectado. Es decir, que por ejemplo, si son 10 unidades acá y 5, tengo 15 unidades acá, por decirlo así, ¿cierto? Ya tengo 15 unidades, ¿de qué? De solo aire. Es lo primero que debo hacer. Y lo segundo es ya tomar el medicamento, pero ahí nos cambia la situación. Lo que debo tomar de primero el medicamento no va a ser el de la NPH, sino de la rápida o regular. Todo lo contrario a lo anterior. Entonces, si tenía que tomar 10 unidades, tomo las 10 unidades ya de medicamento de regular. Y luego de la NPH. ¿Listo? Voy a tomar las 5 unidades de la NPH para completar las 15 unidades de medicamento. ¿Es claro esto, chicos? No entendí por qué se toma con aire. Eso no sabía, eso es nuevo. O sea, sí sabía que primero se toma de la regular y luego de la NPH. Pero porque Tampoco entendí. ajá, sí, no, eso no entendí. Yo sé que es súper raro, es una pregunta súper usual. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar el aire contenido. ¿Para qué tomo el aire? Ustedes dirán, ¿por qué no tomo de una pues el medicamento regular y luego el NPH, ¿cierto? Para marcar. Exactamente, para que quede contenido el aire, ¿cierto? Y salga la cantidad de medicamento que necesito. ¿Listo? Miren que acá nos lo explican mejor. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Miren esta pregunta, dice que la enfermera estaba enseñándole a un paciente con diabetes mellitus tipo 1 acerca de la NPH y la regular. ¿Cuál de las afirmaciones requiere seguimiento? Siempre debo chequear mi glucosa antes de usar la escala numérica, está bien. Debo seleccionar o debo colocar la insulina en la jeringa, primero la insulina, perdónenme, debo colocar la insulina en la jeringa primero de segundo la insulina NPH, ¿está bien? Tercero, debo comer mi desayuno 30 minutos antes de tomar mi NPH de la mañana y mi insulina regular, está bien. Lo que está mal es que diga que va a usar la escala para determinar la insulina NPH con las comidas. Veamos qué nos dice. Dice que precisamente la terapia de la insulina es indicada para la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, ¿cierto? Hay diferentes formas en las que varía el inicio, el pico y la duración, que fue lo que vimos ahorita, ¿cierto? Entonces vemos que pues, la hora del inicio, cuánto puede durar y cuál es su pico. La combinación de la terapia de insulinas de corta acción y de larga acción se usa para lograr un control de la glucosa. La NPH es una acción intermedia y dura de 12 a 18 horas. Comúnmente se prescribe con 2 veces al día en dosis fijas en la mañana y en la tarde. Esta no se usa con una escala de glucosa, ¿cierto? La regular y de corta acción se prescribe con una escala de glucosa para más precisión y consistencia de la glucosa en sangre. La escala es determinada por el nivel de glucosa en sangre actual
algunos clientes pueden automonitorearse antes de la administración. La insulina clara, que es la regular, debe colocarse en la jeringa antes de la NPH, que es la Cloudy, la que es como blanquecina, para prevenir una contaminación cruzada. La insulina regular contaminada con una insulina de larga acción reduce el efecto de acción corto deseado y puede potenciar a que haya una hipoglicemia por los picos de la NPH. Entonces, por lo tanto, quiero que sepan que es muy importante, es primero aspirar el aire y luego aspirar el medicamento. Entonces, ¿qué dice que? Primero aspiro la regular, ¿cierto? En la jeringa, antes de la NPH, para que precisamente no se crucen, no se mezclen entre ellas y por lo tanto no me lleve a generar un pico que me lleve a la hipoglicemia, ¿sí? Yo creo que acá vamos a ver, podemos ver en el video. Yo creo que lo podemos ver por acá, denme un segundo. No. Con esta imagen es mucho más que claro. Tomo primero el aire de la NPH, luego el de la regular, ¿cierto? Luego aspiro el medicamento regular y luego aspiro el medicamento NPH. Entonces, ¿con qué fin se contiene el aire? Con el fin de sacar la cantidad deseada y que no se mezclen entre sí para evitar ese pico que me genera la regular y por lo tanto, pues, que me lleva a un riesgo precisamente de la hipoglicemia. ¿Es un poquito más claro esto? Sí, creo que entendí yo. Dale una consulta. A ver, al momento de yo aspirar el aire de cada una, y al momento de ya extraer el líquido, ¿cómo? O sea, ¿ya con el aire o cómo? Es que no entendí. Primero se extrae el aire, ¿cierto? Esperen a ver si encuentro por aquí un video en YouTube. Primero se extrae el Una pregunta, a ver si yo pude comprender. Es como cuando uno está otro tipo de medicamento que mayormente para uno coger la medida exacta, uno lo que aspira y luego hace que como que el medicamento entre a la jeringa solo en esa parte. Exactamente, entra solo y por eso no se cruza. Ok, perfecto. Exactamente, espérenme por acá. Este va a ser el video. Esta es la manera que ¿Están escuchando el audio? No. Bueno, entonces yo les voy a ir diciendo, acá lo que está diciendo es que primero pues debemos colocarnos los guantes, ¿no? Para la mezcla y debo coger primero la insulina, que es cloudy, como oscurita. Miren acá, se ve blanquecina. Esta parte también es un cuidado muy importante, que no se los dije. Cuando voy a administrar la NPH, la manera de, antes de administrarla, es hacer esto en las manos, ¿listo? Tengo que colocar el vial entre las dos manos y deslizar. Esta nunca se va a generar este movimiento, nunca sacudirla.
¿Están viendo la imagen, cierto? Sí, Ale. Listo. Siempre, pues, como sabemos, vamos a limpiar la parte superior, ¿cierto? Con alcohol antes de sacar. Ahora sí, muy importante la parte. ¿Se acuerdan de esta memotecnia, no? Arin. Entonces, primero voy a coger la regular, el aire de la regular y luego el aire de la NPH. ¿Listo? Entonces, clear y luego cloudy. O sea, primero la que es transparente y luego la que es blanquecina. Por ejemplo, ahí ella va a tomar 20 unidades para mostrar lo de la NPH. Vamos a administrar 20 unidades de NPH, entonces va a tomar las 20 unidades en aire de la NPH. El aire. Y luego vamos a inyectar las 10 unidades del aire de la regular, que en este caso van a ser 10 unidades. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que primero metíamos el aire de la NPH y luego de la regular, pero que aspirábamos primero el medicamento regular? Ya como esta muchacha colocó la cantidad de aire que necesitamos, que en este caso son 10 unidades, pues solamente va a salir el aire que se administró en el vial, es lo que va a salir de medicamento. Miren acá. Solamente lo subo y movemos las unidades. Fue el aire. Ahora, acá añadimos 20 unidades. Entonces, las 20 unidades. Para un total de 30 unidades. Claro que dentro de la jeringa, ¿cierto? Se van a mezclar los medicamentos. Pero lo que yo no quiero es que en el vial quede una contaminación cruzada en la que yo tome NPH irregular y quede contenido pues esa mezcla. ¿Por qué? Porque me va a generar como me va a aumentar el riesgo de que a mi paciente le dé hipoglicemia. Ahora sí queda un poquito más claro. Sí, era aspirar el aire en la jeringuilla y luego colocarlo en el vial, no directamente. Ya, ahí sí ya entendí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Que no. Listo. Este punto es importante, chicos. Tómenle una fotico a esta imagen porque es algo que les va a preguntar mucho el NCLEX. Entonces, primero, acuérdense, tomo el aire, lo ingreso en el vial de la cantidad de medicamento que va a tomar de la NPH, luego tomo el de la regular, inmediatamente pues que meto el aire de la regular, aspiro la cantidad de aire que metí y luego el de la NPH, ¿sí?
¿Súper claro? Ahí sí, Ale. Sí. Gracias. Es una pregunta que sale muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, es de lo que más sale en cuanto a insulinas. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos, antes de seguir con nuestra parte de práctica? ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? Listo. Entonces vamos a empezar algo de práctica. Vamos a hacer poquitas preguntitas el día de hoy. La próxima clase vamos a continuar con práctica de medicamentos endocrinos. Vemos por acá que dice que la enfermera está educando a un cliente quien ha tenido una tiroidectomía, ¿cierto? Sabemos que después de una tiroidectomía, que ya lo estudiamos, lo que va a necesitar de por vida este paciente es un reemplazo de la hormona tiroidea, que lo vamos a conocer en un medicamento que se llama la levotiroxina. Y nos dice que tiene una nueva prescripción de levotiroxina, ¿cierto? Que va a ser la hormona exógena, que va a ser la misma acción de la hormona tiroidea, y por lo tanto la necesito siempre para todo el trabajo pues metabólico que el cuerpo lleva a cabo a diario. Me dice que cuál de la siguiente información debe la enfermera incluir. A. Contacte a su médico si usted experimenta fluttering. Ese fluttering es como esa sensación de aleteo, ¿listo? O un corazón, una frecuencia cardíaca rápida mientras toma el medicamento. ¿Debo incluirlo en la educación del paciente que toma levotiroxina? Creería que sí, ¿no? Porque puede ser un efecto cuando se toma ya demasiada levotiroxina, ¿no? Cuando está muy elevada, ¿cierto? Recordemos que me puede llevar a todo lo contrario, que sería a un hipertiroidismo que se va a caracterizar por la taquicardia. Muy bien. La somnolencia es un efecto adverso común que debe minimizarse tomándose el medicamento a la hora de ir a la cama. No. Falso. Porque le daría insomnio. Toma en la mañana. Genera insomnio, es el primer medicamento que se toma 30 minutos antes de la alimentación. Muy bien. Porque genera insomnio, todo lo contrario. Tú puedes tomar el medicamento con comida para prevenir malestar estomacal. No, porque toma antes, 30 minutos, 60 minutos. Muy bien. Tú necesitas tomar este medicamento por el resto de tu vida. Sí. Tiene una tiroidectomía, por nada del mundo va a volver a generar pues la hormona. La dosis del medicamento necesita ser incrementada si tú estás embarazada. Sí. También lo vimos, ¿cierto? Se va a aumentar la parte metabólica, por lo tanto, en las mujeres embarazadas se les aumenta la dosis de la levotiroxina. Muy bien, chicos. Nos dice que la levotiroxina es usada para una hormona es la hormona de tiroidea, el reemplazo de hormona tiroidea en clientes que tienen hipotiroidismo, es decir, que tienen una inadecuada hormona tiroidea. Esto se hace cuando se hizo una remoción de la tiroides como una tiroidectomía. Hay algunos medicamentos que pueden interactuar con la levotiroxina, incluyendo la warfarina, las catecolaminas como la epinefrina y la dopamina, la fenitoína y los inhibidores de la bomba de protones. La dosis de la levotiroxina se debe ajustar basado en la hormona estimulante tiroidea sérica, en el nivel de la hormona estimulante sérica, para prevenir que el cliente tenga mucha o muy poquita hormona tiroidea. El cliente debe hablar y reportar signos de exceso de hormona tiroidea, como palpitaciones cardíacas, que es ese fluttering, taquicardia, pérdida de peso e insomnio. Quiere decir que hay exceso de TSH que me está llevando a un hipertiroidismo. El cliente también debe hablar de que la levotiroxina debe tomarse por el resto de su vida y esta dosis necesita ser incrementada durante el embarazo para pues alcanzar esas demandas metabólicas que se incrementan en el cuerpo.
La somnolencia es una manifestación del hipotiroidismo, no un efecto adverso de la levotiroxina. La levotiroxina tiene un efecto adverso potencial que es el insomnio, no la somnolencia. La levotiroxina debe tomarse como la primera cosa en la mañana porque es mejor absorbida en el estómago vacío, 1 hora o 2 horas antes de la comida. Bien, chicos. Vamos por acá. Esta. La enfermera está hablando con un cliente que está tomando desmopresina nasal. Vimos que la desmopresina la tomamos para la diabetes insípido y para qué otra patología les dije la clase pasada. Desmopresina o vasopresina en el niño. Era algo sobre la incontinencia, creo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Enuresis. Enuresis nocturna, ¿cierto? Cuando no hay tratamiento comportamental. Bien. ¿Cuál afirmación por el cliente es más importante para que la enfermera reporte al médico? A. Estoy cansada de restringir fluidos, pero sé que necesito. B. Yo me siento que me estoy como colocando un poco resfriado. ¿Listo? Como que me estoy poniendo enfermo como con un resfriado. 3. Yo he tenido mucho dolor nasal con el spray. O D. Recientemente empecé a experimentar frecuentes cefaleas. ¿Cuál de estas requiere seguimiento? Y es la más importante que yo le reporte al médico. ¿Cefalea? ¿Por qué la cefalea? Porque puede tener otros trastornos, algún trombo, puede haber muchas cosas si hay cefalea constante. ¿Pero qué tiene que ver, digamos, con el medicamento? Mm, Quizás vasoconstricción. Ay, qué pena. Quizás vasoconstricción. Sí tiene que ver, sí va a ser la respuesta la cefalea. Las otras son importantes, pero la cefalea es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por diabetes insípida? Todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer la desmopresina? Nos va a generar un aumento de la hormona antidiurética, ¿sí? Al generarnos un aumento de la hormona antidiurética me va a llevar a una retención hídrica, ¿cierto? Como precisamente que es lo que no pasa en la diabetes insípida. Y la retención hídrica me va a llevar a algo que se llama la hiponatremia dilucional, ¿cierto? La hiponatremia dilucional me va a llevar a alteraciones neurológicas, ¿listo? Bueno, cualquier tipo de hiponatremia, no la dilucional. Entonces, muy importante estar mirando estas cefaleas, ¿listo? También es un vasopresor, también lo que dijo Tania, es un vasopresor y puede llevarme a alteraciones precisamente que me esté generando demasiado riesgo de un aumento tensional, quizá. Pero principalmente vamos a verlo por la hormona antidiurética. Veamos que la desmopresina es un medicamento que es usado para la diabetes insípida, caracterizada por reducir la hormona antidiurética, que resulta en deshidratación y hipernatremia. La desmopresina va a reflejar el efecto natural que hace la hormona antidiurética, que incrementa la reabsorción de agua renal y concentra la orina. Entonces, incrementa el riesgo de intoxicación por agua y disminuye el gasto urinario. El cliente que tiene desmopresina debe monitorizar su estado electrolítico porque por intoxicación por agua o por hiponatremia, ¿cierto? Que se va a representar con cefalea, cambios en el estado mental y debilidad.
Debemos inmediatamente notificar al médico si el cliente reporta síntomas de intoxicación por agua, como la hiponatremia severa, que puede progresar No a escucho. ¿No me escucharon? Yo sí. Yo sí. Yo igual. Ok. Que puede progresar a convulsiones, a daño neurológico o la muerte. Entonces, cuando nos decía que restringir los fluidos, el cliente con desmopresina debe generar restricción de fluidos, es parte de la terapia, precisamente ¿por qué? Porque va a empezar a retener agua. La rinitis, la infección respiratoria superior, puede disminuir la efectividad de la desmopresina porque sabemos que viene en spray nasal y requiere ajustes de la dosis. Y el efecto secundario incluye la irritación nasal, la congestión y el dolor. Si el cliente no lo tolera, no tolera el spray nasal, que es un efecto secundario, la dosis debe ser prescrita o cambiada por el médico. ¿Cómo les parecieron estas dos preguntitas, chicos, en cuanto a lo que hemos revisado de la teoría de los medicamentos endocrinos? La de morfina, esa me dejó pensando más. Es la idea, ¿no? Es la idea entrar en esa situación de el pensamiento crítico. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Cómo van con el tema? Hay que repasarlo más. Hay que repasarlo más. La próxima clase vamos a hacer más práctica de esto, ¿listo? ¿Para qué? Para que lo entiendan mejor. También para que entiendan un poquito de lo de las insulinas en cuanto a los ticos y demás, porque sé que también les preocupa un poquito. Súper clave que tengan ese cuadrito, si quieren se los voy a volver a poner aquí, para que le tomen una fotico, el tiempo del inicio, el tiempo del pico y el tiempo de duración. ¿Listo? Entonces, esa es muy importante que sea como algo que siempre tengan como a la vista para que más o menos la recuerden. Ahí tómenle una fotico al tiempo de las insulinas. ¿Listo? Creo que se los puedo enviar aquí por el chat. Pero bueno. Nos vemos entonces de esta manera el próximo lunes. El jueves igual tenemos clase para revisar preguntitas de competencia diarias. Espero que les esté funcionando muchísimo esta clase, chicos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Ale.